Hola, bienvenidos a MathClass. En este video vamos a realizar problemas de congruencia de triángulos nivel 1. Comencemos. Problema número 1. Tenemos el enunciado y empecemos a graficar. En un triángulo ABC, aquí lo tenemos, se traza la bisectriz interior BM, correcto, de este punto hacia el lado opuesto que biseca al ángulo B. Y la cebiana CT, correcto, CT. Recuerden, la cebiana no biseca el ángulo y tampoco divide en dos partes iguales al lado relativo, las cuales se intersecan en R. Este punto es determinado R. Y nos da dos condiciones, que nos dice que la medida del ángulo MRC es igual al doble de la medida del ángulo RCM. Y aquí tenemos la otra condición. La primera condición. Si a la medida del ángulo RCM sea θ, entonces la medida del ángulo MRC es igual a 2θ. Correcto. Ahora, pasemos al gráfico. RCM. Correcto. Entonces, este ángulo es θ. MRC. 2θ. Correcto. Ahora, la otra condición. La medida del ángulo RCB es igual a la medida del ángulo BAC. Correcto. Si le damos un valor de beta, entonces la medida del ángulo RCB también va a ser beta. Pasemos al gráfico. RCB, beta, correcto. Y BAC es beta. Y nos pide calcular la medida del ángulo RCM. Entonces nos pide calcular θ, correcto. Ahora sí pasamos a formar ecuaciones o trazar alguna línea si es necesario. Empecemos. Si dos ángulos interiores nos da un ángulo exterior, correcto, es una propiedad de triángulos. Entonces, alfa más beta nos va a dar igual a 2θ, correcto. Pero en el triángulo ABC tenemos todos los ángulos completos, correcto, que nos diría que la suma de ángulos interiores es igual a 180. Entonces diríamos que beta más 2 alfa más beta más θ igual a 180. Sumando nos quedaría que θ más 2 alfa más 2 beta es igual a 180 grados. Factoricemos el número 2 que es en común entre alfa y beta, correcto. Al factorizar nos queda esta ecuación. Pero ya sabemos que alfa más beta es igual a 2θ. Reemplazando, diríamos que θ más 2 por 2θ es igual a 180 grados. 2 por 2, 4, ¿verdad? Más 1, que sería 5θ igual a 180 grados. 5 pasando a dividir, diríamos que θ es igual a 36 grados. Entonces, la medida del ángulo RCM es igual a 36. Problema número 2. Tenemos el enunciado y empecemos con el gráfico. En el exterior de un triángulo ABC y relativo al lado AC se ubica un punto D. Correcto. Tenemos el triángulo ABC y relativo a este lado, que es AC, se ubica un punto D. ¿Correcto? En cualquier lugar. Si AB es igual al lado AD, AB igual a este lado. Vamos a representar, ¿correcto? Ahora, la medida del ángulo BAC es igual a 50 grados. BAC, 50 grados. La medida del ángulo CAD
CAD 10 grados. Y por último, la medida del ángulo ACB 30 grados. ACB 30, correcto. Y nos pide calcular la medida del ángulo ACD. ACD. Vamos a trazar y vamos a representar con X. Ahora sí, empecemos a resolver, formando ecuaciones o trazando alguna línea para dar solución a este ejercicio. Observemos el triángulo ABC. Tenemos 50 y 30. ¿Qué te parece si hacemos una prolongación a BC y trazamos la altura? Para formar un triángulo de 30 y 60 grados que es conocido. Correcto. Empecemos. Trazamos la altura. Correcto. AH. Si queremos formar el triángulo rectángulo de 30 y 60, tenemos 30 y 50. Entonces este ángulo tiene que ser 10 grados. Correcto. Tenemos 10 barrita y un ángulo que sería 80, ¿verdad? Porque la suma es igual a 90 grados. Correcto. Más este 90 sumaría que el triángulo sería 180 grados. Ahora, si trazamos esta altura de AC, el lado AC, formamos congruencia de triángulos. Ángulo, lado, ángulo, que sería 80. Ángulo, lado, ángulo, que sería 80. Entonces diríamos que el triángulo AHB es congruente al triángulo ADM. ¿Correcto? ¿Por qué caso? O postulado, lado, ángulo, lado. Entonces, observemos el triángulo ADC. Se forma el teorema de mediatriz, correcto. Entonces diríamos, si este lado, que es AM, es bolita, entonces MC también tiene que ser bolita. AD es barrita, entonces DC tiene que ser barrita. Correcto. Ahora, te recuerdan también que los ángulos son iguales. Si este ángulo es 10, entonces X tiene que ser 10. Por lo tanto, la medida del ángulo ACD es igual a 10 grados. Problema número 3. Tenemos el enunciado y empecemos a resolver. Nos dice, en el interior de un triángulo isósceles ABC, que AB es igual al lado BC, se ubica un punto I, tal que la medida de A y B es igual a 90 grados. Empecemos con el gráfico. Un triángulo ABC, que el lado AB es igual al lado BC, correcto, ya está representado. En el interior del triángulo se ubica un punto I, que la medida del ángulo A y B tiene que formar 90 grados. Tenemos el punto I, que la medida del ángulo A y B, como les vuelvo a repetir, tiene que formar 90 grados. Ahora, esta condición vamos a dejar para el último, correcto, porque primero tenemos que poner los datos que ya se pueden ubicar en el gráfico. Entonces, si N es el punto medio del lado AC, tenemos el lado AC y tiene el punto medio que divide en dos partes iguales, correcto, bolita y bolita. Y la prolongación de NI interseca en BC, en un punto M, correcto. Tracemos NI. Ahora sí. Utilicemos esta ecuación que nos da, correcto. Si a NI damos un valor de A, correcto, entonces BC es un valor de 2A. Si BC es igual a lado BA, también tiene que ser 2A. Ahora sí nos dice que N es el punto medio de AC y la prolongación de NI interseca al lado BC en un punto M, correcto, como podemos observar.
y que nos pide calcular la medida del ángulo NMC, NMC, X, correcto. Y ahora sí, empecemos a formar las ecuaciones o trazar una determinada línea para dar solución a este ejercicio. Mira, tenemos un triángulo rectángulo ABI, correcto, 90 grados. ¿Se recuerdan el teorema de mediana relativa a la hipotenusa? Sí, ¿verdad? Entonces, si trazamos una mediana es que al lado AB divide en dos partes iguales y también la mediana igual, correcto. Entonces, si este lado de AP es A, entonces PB va a ser A, correcto, porque el lado AB es 2A. Entonces la mediana también tiene que ser A, correcto. Ahora, fijémonos que P es el punto medio de AB y N es el punto medio de AC, correcto. Teorema de la base media, uniendo los puntos P, N, correcto. Entonces, ¿qué nos dice? Que la base media es igual a la mitad del lado paralelo, correcto. Entonces, si este lado paralelo, que es BC, es 2A, entonces PN tiene que ser A, correcto. Y observemos el triángulo NPI, un triángulo equilátero, tres lados iguales y los tres ángulos tienen que medir 60 grados, correcto. Pero observemos un teorema del tema, dos rectas paralelas y una secante, ángulos internos, como también pueden llamar el popular Z, correcto. Observemos la línea María, se forma Z, correcto. Entonces este ángulo, si es X, el ángulo que les estoy mostrando tiene que ser X, correcto. Pero el triángulo NPI es equilátero, entonces cada ángulo es 60 grados. Por lo tanto, el valor de X es igual a 60. La medida del ángulo NMC, 60 grados. Problema número 4. En el interior de un triángulo ABC se ubica el punto D. ABC, un punto D. Tal que AB es igual a BC igual a AD. AD, correcto. Y los tres lados son iguales. Y nos da dos condiciones. La primera, si a la medida del ángulo BAD igual a teta, entonces la medida del ángulo ABC 2 teta, correcto. BAD teta, entonces ABC 2 teta. La segunda condición, si el ángulo CAD alfa, entonces la medida del ángulo BCD 2 alfa. CAD alfa y BCD 2 alfa. Pero observemos el triángulo ABC, es isósceles. Dos ángulos también tienen que ser iguales. El ángulo A es teta más alfa, entonces el ángulo C tiene que ser teta más alfa. Pero ya tenemos 2 alfa, entonces el ángulo que nos falta sería teta menos alfa. Correcto, porque la suma nos daría teta más alfa. Ahora, si prolongamos DC, que corta en un punto P al lado AB, como podemos observar, la suma de dos ángulos internos nos da un externo. Alfa más teta menos alfa nos resulta teta, correcto. ¿Pero por qué? Alfa positivo, alfa negativo se eliminan. Y formamos otro triángulo isósceles. Teta y teta, correcto. Que la suma de dos internos nos da un externo, que sería 2 teta. Y aquí también otro triángulo isósceles, que si recuerdan, al trazar la mediatriz, divide al tercer ángulo en dos partes iguales, correcto, que también tiene función como bisectriz interior, altura y mediana.
Correcto. Si es como mediana, al lado PB en dos partes iguales, correcto, como podemos observar. Si a cada barrita amarilla le damos un valor de A. Ahora, el lado del triángulo ABC, que es AB, es bolita más 2A. Y el lado PC es bolita más 2A. Entonces vamos a decir que PB es igual a DC, correcto. Si PB es 2A, entonces DC también tiene que ser 2A. Tenemos ángulo barrita, ángulo barrita. Al trazar la altura vamos a formar un triángulo congruente a este de aquí, correcto. Entonces diríamos que el triángulo TBC es congruente al triángulo ALD. ¿Por qué postulado? Lado, diré, ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, si a alfa del triángulo TBC se le opone A, al ángulo alfa del triángulo ADL se le tiene que poner A. Ahora en ese triángulo, de 1 a 2, correcto, un triángulo notable de 30 y 60. A 30 se le pone 1 y ahí la hipotenusa el doble. Entonces diríamos que teta menos alfa es igual a 30. Y vamos a sacar otra ecuación para hacer dos ecuaciones y poder dar solución. Correcto. Alfa más 2 teta. 90 grados, ¿correcto? Porque ya tenemos 90. Y la suma es igual a 180 grados. Un sistema de ecuaciones. Sumemos. Menos alfa más alfa se elimina. Entonces diríamos que 3 teta es igual a 120 grados. 3 pasamos a dividir. Teta es igual a 40 grados. Pero no queremos eso. Lo que nos pide es calcular alfa. Teta reemplacemos en cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿correctos? En esta, 2 por 40 es 80, ¿verdad? 80 pasa a restar el segundo miembro, sería 90 menos 80. Entonces alfa es igual a 10. Por lo tanto, la medida del ángulo DAC 10 grados. Y para finalizar, el problema número 5, que fue enviado por un alumno para poder darle solución. Empecemos. En la figura, BP es igual a QC. BP igual a QC, correcto. Y nos pide hallar X. En el triángulo BPC, isósceles, ¿verdad? Entonces, si al ángulo 40 se le pone bolita, entonces este ángulo 40 se le tiene que poner bolita. Y todo el triángulo, la suma de sus ángulos internos es igual a 180. 40 más 40, 80. Este ángulo tiene que ser 100 grados. Ahora, en el triángulo ABC tenemos 20, otro ángulo interno, y nos da un ángulo externo que es 40. Correcto. La suma nos da 40. Entonces se forma un triángulo isósceles, que vamos a representar de esta manera. Tenemos bolita, bolita y un ángulo 60. Estos ángulos también tienen que ser iguales, correcto. La suma es 180, entonces cada ángulo tiene que ser 60 grados y se forma un triángulo equilátero, que a este 60 también se le pone bolita. El ángulo P es 100, ya tenemos 60, entonces este ángulo es 40 grados, correcto, pero es isósceles. 40 más X, entonces este ángulo es 40 más X, que la suma es igual a 180 grados, como podemos observar aquí.
120 más 2x es igual a 180, ¿verdad? 120 pasa a restar al segundo miembro y nos queda que 2x es igual a 60 grados. 2 pasando a dividir, entonces el resultado diríamos que es 30. No olviden de dar un clic en el botoncito rojo de suscribirse y de enviar sus ejercicios por vía WhatsApp que se encuentra en la descripción del video.